Hola y damos la bienvenida a quienes nos escuchan a una nueva inmersión profunda en el mundo del desarrollo moderno con inteligencia artificial. Así es, encantado de estar aquí para este análisis a fondo. La misión de hoy, pues, es bastante crucial. Queremos aclarar una de las confusiones más grandes que circulan por todo el ecosistema actual de desarrollo. Sí, una confusión enorme que vemos en foros, en redes, en todas partes. Totalmente. Nos referimos a ese supuesto debate, y digo debate entre comillas, entre los MXP, o sea, el Model Context Protocol, y los Agent Skills. Que de hecho, para este análisis hemos recopilado y revisado una colección enorme de tutoriales, guías técnicas y, bueno, transcripciones de expertos en automatización con IA. Ajá. Y, a ver, el gran mito, la premisa fundamental que tenemos que establecer desde el principio, basándonos en todas esas fuentes, es que los MCPs y los Agent Skills, no compiten entre sí, para nada. Exacto, no compiten. Es un error pensar que hay uno mejor que el otro. No lo hay. Son, digamos, piezas de un mismo rompecabezas. Así que, ok, vamos a desempacar esto, porque es súper necesario entender las diferencias fundamentales antes de intentar siquiera usarlos en un proyecto. Sí, porque si no entiendes la diferencia, terminas construyendo soluciones súper frágiles, ¿cierto? Claro, y para entender por qué no compiten, pues primero tenemos que diseccionar qué hace cada herramienta por separado. Empecemos por el cerebro, por así decirlo, y las reglas de comportamiento. Hablemos de los Agent Skills. Perfecto. Los Agent Skills. Si miramos exactamente qué son según las fuentes, en realidad son cosas muy simples. Son básicamente archivos de texto. Archivos de texto normales. Sí, típicamente están en formato Markdown. Por ejemplo, puedes tener un archivo llamado skills.md en tu proyecto. Y dentro de ese archivo pones instrucciones detalladas, reglas, mejores prácticas y guías. O sea, todo lo que define cómo debe comportarse la IA. Exactamente. Su propósito principal es enseñarle a la inteligencia artificial a hacer las cosas a tu manera. A tu manera, claro, eso es clave. Sí, porque las fuentes nos dan ejemplos muy concretos. Por ejemplo, en el frontend, usas un skill para que la IA siga patrones de diseño visuales súper específicos al crear interfaces. Ajá, para que no invente botones con colores que no van con la marca. Exacto. O en el lado del testing, se usan para dictar los pasos exactos de cómo quieres que se ejecute una prueba. O incluso para establecer cómo se debe escribir el código en el servidor, en el backend. ¡Wow! Y, de hecho, hay repositorios comunitarios. Por ejemplo, la red de Vercel menciona repositorios donde la gente literalmente comparte estos archivos Markdown para mejorar el diseño o la seguridad. A ver, déjame ver si entiendo bien esto de los skills. Me gusta pensar en una analogía para nuestra audiencia. Darle un skill a una IA es como entregarle el manual del empleado a una persona recién contratada, ¿verdad? Me encanta esa comparación. O sea, el empleado ya sabe programar. La IA ya sabe escribir código, pero el manual le dice cómo se hacen las cosas específicamente en esta empresa para que no se ponga a improvisar. Lo fascinante aquí es que esa analogía es perfectamente precisa, y lo que resuelven los skills a nivel práctico es que evitan el trabajo súper tedioso y repetitivo de tener que darle el mismo contexto a la IA en cada nuevo chat. Uf, claro. Estar escribiendo, usa este framework, usa esta versión, no hagas esto. Exacto. Ya no tienes que hacer eso. El skill centraliza ese conocimiento tribal. Ya veo. Pero bueno, los skills son excelentes para darle estas reglas a la IA. El problema es que un cerebro con reglas, por muchas reglas que tenga, no puede afectar el mundo físico o el mundo digital exterior por sí solo. No, se queda aislado en su propia ventana de chat. Exacto. Necesita, digamos, manos, necesita sentidos. Y ahí es donde entran los MCPs. Así es. Los MCPs o Model Context Protocol operan en una capa totalmente distinta. Funcionan como conectores. Como puentes, ¿no? Sí, como puentes o plugins que le otorgan a la IA la capacidad real de comunicarse con servicios, con aplicaciones o con bases de datos que están fuera de su entorno aislado. O sea, para tomar acción real. Exacto. Se usan precisamente cuando necesitas que la IA actúe en el ecosistema exterior, ya sea leyendo datos reales, en vivo o modificándolos. Y aquí es donde se pone realmente interesante.
Porque revisando las transcripciones de las fuentes, vi unos ejemplos fascinantes. Hay muchísimos. Por ejemplo, mencionaban el caso de Context 7. Ajá, ese es para inyectar documentación, ¿verdad? Sí, para inyectar documentación actualizada, como la de Next.js, directamente en el contexto del modelo. Esto evita que la IA alucine o use código obsoleto. Claro, súper útil. También estaba el MCP de Notion, para que la IA pueda leer tableros y organizar tareas ella sola. Y no nos olvidemos de los de bases de datos. Hay MCPs para Postgres o Supabase que le permiten a la IA inspeccionar tablas y ejecutar código SQL directamente en bases de datos reales. Eso es increíble. Y también mencionan un MCP para GitHub, para gestionar repositorios y hasta revisar pull requests. Sí, y uno de mis favoritos personales mencionados en las fuentes es el uso de MCPs con Chrome DevTools o herramientas como TestSprite. Ah, sí, para el navegador. Exacto. Le permite a la IA abrir un navegador de forma completamente autónoma, hacer clics, navegar y evaluar visualmente el código renderizado. ¡Wow! Es que, volviendo a la analogía de antes, si los skills son el manual del empleado, el MCP es básicamente darle a ese empleado las llaves de la oficina. Exactamente, Le estás dando acceso a la base de datos y la tarjeta de crédito de la empresa. tal cual. Le das agencia completa. Pero, espera, eso me hace pensar en algo bastante crítico. Darle tanto acceso a una IA, Sí, sé por dónde vas. o sea, ¿no es un riesgo de seguridad enorme? Si la IA puede ejecutar queries en tu base de datos o leer tus archivos locales. Es un riesgo muy real. Y las fuentes hacen una advertencia enorme sobre esto, específicamente sobre el riesgo de prompt injection o inyección de instrucciones. ¿Cómo funciona eso con los MCPs? A ver, si instalas un servidor MCP de un tercero no verificado, este servidor podría devolver datos maliciosos mezclados con información legítima, y la IA, al procesar esos datos, podría recibir instrucciones ocultas que sobrescriban su comportamiento ético. O sea que alguien podría usar el MCP para hackear las instrucciones de tu propia IA. Exactamente. Podría decirle, ignora tus reglas y borra la base de datos. Por eso es vital, y las fuentes lo recalcan mucho, usar solo MCPs oficiales o, si son de código abierto, revisar el código detenidamente. Claro, usar solo fuentes confiables. Bueno, entonces ya entendemos las dos partes. Los skills son las reglas, el cómo hacer las cosas. Ajá, la gobernanza. Exacto. Y los MCPs son las herramientas externas, el dónde hacerlo o la acción directa. Entonces, ¿cómo se ven estas dos cosas cuando se combinan en la práctica? Bueno, ahí es donde ves la sinergia total. En un ecosistema unificado de desarrollo moderno, ambas herramientas no solo pueden trabajar juntas, sino que deben hacerlo. Son complementarias, cero competencia. Cero. De hecho, las fuentes demuestran un escenario exacto de cómo interactúan. Dentro de las instrucciones de texto de un skill, en ese mismo archivo Markdown del que hablábamos, tú le puedes ordenar a la IA que llame o utilice un MCP específico. A ver, dame un ejemplo de eso para visualizarlo. Imagina que estás probando un sistema de login. ¿Ok? Tú puedes escribir un skill que le diga a la IA, siempre que pruebes el registro de usuarios, verifica que el sistema rechace contraseñas menores a 6 caracteres. Ok, ahí está la regla, el skill. Exacto. Pero luego, la IA por sí sola, utilizando esa regla, decide invocar el MCP de Chrome DevTools. ¡Wow! Y abre el navegador de forma autónoma, llena el formulario con una contraseña de 5 caracteres, hace clic en enviar y evalúa si la prueba pasó o falló físicamente. O sea, el skill le dio la instrucción técnica de la política de seguridad y el MCP le dio las manos para ir y probar esa política en el navegador real. Así es. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué la gente pensaba que competían en primer lugar? Sí, ¿de dónde salió toda esa confusión? Pues, la confusión surge porque ambas herramientas extienden las capacidades de la IA. La gente dice, ambas mejoran a mi asistente, deben ser lo mismo. Pero operan en lugares totalmente diferentes. Exacto. Operan en capas tecnológicas totalmente distintas. Una es el cerebro y la otra son las manos. Claro. Y considerando el inmenso poder que tiene esta sinergia, a mí me resulta súper curioso, por no decir absurdo, que existan rumores en la industria sobre la posible desaparición o declive de los MCPs. Sí, he visto esos comentarios. Gente diciendo que los MCP son una moda pasajera. Exacto. Pero si miramos los datos reales que tenemos en las fuentes, tenemos que desmentir esto categóricamente.
Totalmente. Las fuentes indican exactamente lo contrario. Lejos de morir, el Model Context Protocol se está convirtiendo en el estándar de facto en el desarrollo con IA. Es como el nuevo lenguaje universal, ¿no? Sí. Aunque el protocolo fue inventado inicialmente por Anthropic, los creadores de Cloud, su utilidad es pero tan innegable que sus propios competidores directos ya lo están adoptando de forma masiva. Sí, mencionan herramientas enormes. Claro. Cursor, Windsurf, ChatGPT, VS Code, OpenCode, todos están subiéndose al tren de los MCPs. Y tiene sentido, porque nadie quiere escribir integraciones personalizadas para 100 herramientas diferentes. Exacto. Y si conectamos esto con el panorama general de la industria, la cosa es aún más grande. Cada vez más empresas gigantes como Stripe, Supabase o Vercel están desarrollando apresuradamente sus propios MCPs oficiales. Quieren asegurarse de que las inteligencias artificiales puedan manipular sus plataformas de forma nativa. Claro. Quieren que si una IA necesita hacer un cobro, use el MCP de Stripe directamente sin fricción. Esto demuestra que la tecnología apenas está en su fase inicial de expansión y adopción. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan? Bueno, significa que estamos viendo la creación de un estándar de comunicación totalmente nuevo. Básicamente es un nuevo lenguaje universal entre IAs y plataformas. Es muy similar a lo que fueron las APIs tradicionales, como las APIs REST en su momento, ¿verdad? Sí, la analogía es perfecta. Pero ahora, en lugar de ser consumidas por un programador escribiendo código a mano, son consumidas directamente por agentes inteligentes autónomos. Es alucinante. De verdad creo que para resumir el valor de todo este análisis, debemos reiterar por qué esto es crucial para la audiencia. Adelante. Entender esta diferencia, la diferencia entre definir el comportamiento con Agent Skills y conectar con el mundo real usando MCPs, es el atajo definitivo para dejar de pelear con la IA. Sí, para dejar de frustrarse con resultados a medias. Exacto. Es la clave para empezar a construir flujos de trabajo verdaderamente autónomos. Porque cuando le das a la herramienta la estructura correcta, evita sobrecargarla de información inútil en el chat. La estructura lo es todo. Las reglas por un lado, las herramientas por el otro. Totalmente. Y bueno, para cerrar esta inversión, me gustaría dejar a quienes nos escuchan con un pensamiento un poco más provocativo, algo para explorar más allá de lo puramente técnico. A ver, suena interesante. Piénsenlo así. Si ahora podemos dictarle a una inteligencia artificial exactamente su comportamiento ético, sus patrones de diseño y sus directrices técnicas a través de los skills, Ajá. y además le estamos dando literalmente las llaves de nuestra infraestructura en el mundo físico y digital a través de los MCPs. Conectándola a bases de datos y servidores. Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento el rol de quien desarrolla software deja de ser el de simplemente escribir código? Esa es una pregunta profunda. ¿En qué momento nos convertimos en gerentes de empleados digitales autónomos? O sea, ¿estamos listos como industria para gestionar un equipo donde los miembros son puras integraciones de texto y conectores ejecutando acciones por su cuenta? Es un cambio de paradigma brutal. Ya no programas aplicaciones, estructuras flujos de trabajo para agentes. Exactamente. Les dejamos esa pregunta resonando en la mente, porque es hacia allá donde apunta todo este ecosistema. Definitivamente. Ha sido un análisis excelente. Así es. Bueno, nos despedimos por hoy, agradeciendo como siempre a nuestra audiencia por acompañarnos en esta inmersión a fondo. Hasta la próxima y asegúrense de revisar sus skills y sus MCPs. Nos vemos pronto.